Hola, hola, crossovers aventureros de los libros. El pasado 1 de mayo, como todos los años, se conmemora el Día de los Trabajadores y de la lucha por los derechos laborales. Pues bien, en esta sesión hablaremos de literatura en el mundo laboral. Démosle play. Para iniciar esta sesión, donde nos enfocaremos en el mundo laboral con 2 novelas y un ensayo, quiero presentarles una novela, una autoficción de la autora belga Amélie Nothomb. Ella se caracteriza por la economía de las palabras y por la facilidad que tiene para que como lectores nos involucremos en esas historias que ella nos presenta, pero como les digo, con una facilidad para generar emoción, ponernos en contexto, crear atmósfera, pero no ser excesiva en las palabras, algo que muy pocas veces se logra y en especial en la buena literatura, este es un sello. Por eso les vamos a iniciar con Estupor y temblores en el track número 1. Esta es, como les comentaba anteriormente, una autoficción y es la historia de Amélie en una empresa japonesa cuando estaba alrededor de los 20 años. Ella nació en Japón de una familia belga y estuvo ahí hasta los 5 años. Regresó, no, mejor su familia, regresó con ella a Bruselas, pero ella tenía siempre como ese recuerdo y esas ganas de vivir en Japón, de retornar a ese país y quería hacerlo dentro del medio laboral. Lo que se consigue aquí, Amélie, es una historia que uno, a medida que va leyendo, no puede creer lo que está pasando, porque uno tiene una imagen de los trabajadores del mundo laboral de Japón con una estructura, con una eficiencia, súper correctos y en muchos aspectos sí lo es, pero la manera en que se relacionan con esta Amélie, con esta occidental, con su forma de pensar occidental distinta que le recalcan durante la novela esa diferencia en cierto modo racista y que llega al punto donde ella es contratada para estar durante un año en esta empresa, pero no sabe a ciencia cierta qué es lo que la van a poner a hacer. Y el no saber qué es lo que la van a poner a hacer, empieza a estar de supervisor en supervisor, en supervisor, en supervisor, y su supervisora inmediata que ella admira porque es una mujer preciosa, porque es inteligente, porque es muy raro que una mujer japonesa esté en un nivel, podríamos decirlo, ejecutivo dentro de la organización. Y es como su faro para lograr algo de renombre dentro de esta empresa o por lo menos realizar de manera adecuada su trabajo. La cuestión aquí es que cada supervisor no sabe dónde colocarla. Y como lectores la vamos a acompañar en el descenso de su carrera dentro de esta empresa. Ella empieza está en el equipo contable, pero no le dan ninguna función y peca de algo que para los japoneses no es bien visto y es de iniciativa. Y es que dice, bueno, pero no estoy haciendo aquí nada, entonces voy a ayudar a servir el café. Y, grave error, porque entonces ya la consideran como la del café. Y en una reunión que están los altos directivos, se dan cuenta después que ella habla japonés, que entiende el japonés. Y es extraño porque este suceso es lo que marca la caída en desgracia de esta mujer en la empresa, porque para estos japoneses es inaceptable que un occidental llegue a su empresa, que hable japonés y que demuestre que sabe hablar japonés. Y aquí está el quid del asunto, porque ella ha sido contratada para ser intérprete.
pero sus jefes como que no quieren darle ese papel. Y así entonces ella pasa de la del café, luego la ponen a sacar fotocopias, luego la ponen a pasar las hojitas de los calendarios en el piso donde trabaja, luego la ponen a facturación, a revisar las facturas, pero en cada labor que a ella la ubican, esta supervisora lo que hace es denigrarla todo el tiempo, como que ella es una retrasada, como que no es capaz de hacer una sola tarea bien. Algo que la narradora, que esto está en primera persona, dice, entré en un estado de niebla mental. No podía ya entender cómo, teniendo una licenciatura, cómo siendo una mujer inteligente, capaz de crear proyectos, de traducir, de muchas otras cosas, cuando la ponían con los números, era como un cero a la izquierda. Y esto la lleva a ella al último eslabón de la cadena en esa empresa. Y es lo que uno no comprende, cómo ella al final decide aceptar hasta ese último trabajo que ha sido de una manera llevada ya por su supervisora en cierta represalia, pero ella aguanta. Y entonces lo que nosotros vamos a acompañar es eso, es ese año que ella tiene ahí con una visión que me parece genial porque ella nos narra no solamente lo que ella le está pasando, sino las implicaciones de la sociedad japonesa, de las mujeres, de cómo la mujer japonesa tiene básicamente que ser hermosa, recatada y sumisa. Y cómo lo que requiere es básicamente un marido para escapar precisamente de trabajar en una empresa japonesa. Entonces es todo este ambiente laboral japonés que desde afuera como occidentales nosotros vemos, pero ya a través de la mirada y de esta narrativa que nos trae Amélie, vamos a verlo con otra forma, con otra perspectiva. Y creo que es una de las grandes ventajas que nos presenta este libro. Así que se los recomiendo para tener una visión panorámica de lo que es el mundo laboral en Japón, pero también de lo que implica no tener un rumbo fijo dentro de una empresa y cómo eso, más la mirada discriminatoria de tus superiores, te llevan a lo más bajo en este lugar. En el track número 1, Estupor y Temblores de Amélie Nothomb. Para avanzar en este mundo laboral, pasemos ahora a la fábrica, al espacio donde se da todas las capacidades y las habilidades de las personas para generar un trabajo, ¿cierto? Y entonces acá es la meta de Eliyahu Goldratt, espero haberlo dicho bien. Es una novela que tiene sus años y aún así es relevante dentro del mundo de la administración. Y es una novela de corte administrativo. Está escrita por este consultor de negocios, un hombre que ha creado la teoría de las limitaciones y de cómo abordar la gestión de los procesos dentro de las fábricas e incluso por fuera de estas, porque también se puede encontrar en la educación, en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en empresas de laboratorios farmacéuticos, en fabricación de diferentes elementos. Esta teoría la han usado muchos administradores a lo largo de estos años porque se sustenta en 5 puntos básicos que inicia con poner el punto focal en la primera limitación que lleva a una cadena de errores que trastoca el sistema de producción de la empresa o del negocio o de la educación. Y acá el autor lo que nos da es una narración en forma de novela para explicar su teoría y conceptos de administración básicos, incluso para personas que, como yo, no están relacionadas con este mundo.
Y no es, por supuesto, que uno diga es la gran novela cumbre de la literatura, no, porque de eso no se trata. Pero sí destaco de esta narración la manera en cómo el autor buscó una narrativa para crear una historia, que es la historia de Alex Rogo, que es un hombre que está en una fábrica, es el jefe de la fábrica, que es parte de una gran corporación, y las ventas han disminuido y le dan un plazo de 3 meses para que mejore esta situación o la fábrica cerrará, ante lo que este hombre, pues con 600 empleados y ya han despedido otros 600, pues dice, algo tengo que hacer, porque pues todas estas familias dependen de que yo, como administrador de esta fábrica, logre conseguir qué es lo que está pasando. Y para esto él va a tener un mentor que es un profesor de física. Cuando él estaba en la universidad, es alguien que él recuerda, se pone en contacto con esta persona y es él, dentro de un proceso socrático de preguntar, analizar, para que el mismo Alex y su equipo dentro de la fábrica vayan identificando los 5 puntos claves de este proceso de teoría de las limitaciones y logren llevar a la empresa a un mejor estado. Y esto va a implicar el cambio de paradigmas en la forma de llevar la contabilidad, en la manera de asumir los costos, en la manera de ver la mano laboral, las horas de trabajo, todos estos elementos, las variables que están en juego durante todo el proceso de producción. Y este tipo de elementos que, como les digo, sí hacen parte del mundo empresarial, lo hace el autor con esta narración para que quienes lo lean puedan comprender y dar una mirada desde 2 puntos. Para el que no tiene nada que ver de este mundo, darse cuenta cómo el sentido común, que no es tan común como uno piensa, es básico en la toma de decisiones para la gestión de la producción. Y para la persona que está en el mundo laboral y se consigue con este tipo de novela de administración, es una manera de decirles, no estás solo. Eso que a usted le está pasando en su empresa, en el mundo real, se puede identificar con esta narración desde la ficción, pero le da los elementos o le permite ampliar la mirada para conseguir estas soluciones. Y esto también lo va uno a encontrar en las ediciones de este libro, que está la introducción del autor explicando por qué quiso escribir esto de esta manera. Y segundo, también cómo estas teorías de las limitaciones y este libro, La Meta, ha sido utilizado desde su publicación por millones de empleados para lograr sacar adelante su fábrica en los momentos de mayor incertidumbre. Y algo acá que, independientemente de que uno esté dentro del mundo laboral, es que las problemáticas, los retos que uno consigue en el día a día, uno va a poder solucionarlos, pero eso no significa que ya no vengan otros. Y eso entonces es un proceso cíclico, lo que se llama el proceso de mejora continua. Y algo también que se destaca es que una vez que se haga ese análisis, hay que pasar a la acción, porque cada de los 5 puntos tiene que ver con identifico, soluciono, paso al siguiente, identifico, soluciono, paso al siguiente. Como les digo, es una forma no solamente de mirar el mundo empresarial, porque tiene todos estos elementos y por eso pues se los traigo en esta sesión, sino también porque aunque no estemos en ese mundo, hay muy buenas lecciones que uno puede sacar en esta historia. En el track número 2, la meta. Para cerrar esta sesión de el mundo laboral, les tengo un ensayo del gran periodista Andrés Oppenheimer, Sálvese quien pueda. Este libro tiene algo particular y es lo siguiente. Fue publicado en 2018. El autor duró aproximadamente 5 años en la investigación para publicar este libro.
y lo hizo a partir de un estudio que hicieron unos investigadores de la Universidad de Oxford, donde decían que el 47% de los empleos que se conocen actualmente en el mundo se perderían a causa de la automatización y la robotización en las empresas. Esto prendió las alarmas de este gran periodista y fue pues a partir de esto que surgió este libro. Ahora, ¿qué es lo que quiero rescatar? Este libro trae unas predicciones para el 2025, año en el que estamos, y permite así hacer uno una reflexión de aquellos elementos que en el mundo industrializado ya se estaban dando para el tiempo de la investigación y de la publicación del libro, y cómo nosotros hoy en día podemos ver esos efectos de esa carrera de automatización y de lo que se viene a partir de estos siguientes años. Porque el tema acaba de que así como usted va a un supermercado, hoy en día y se ha hecho ya más común ver los cajeros, las cajas, perdón, para usted hacer sus pagos, en el cine, en cómo usted pide por internet sus tiquetes, su ropa y bueno, después de la pandemia, cómo se empezó a automatizar mucho más diferentes elementos, diferentes fábricas, la educación, todo lo que la pandemia también hizo por acelerar el proceso de automatización y los efectos que estamos viendo hoy en día. Y aquí Andrés Oppenheimer nos habla desde distintos puntos del mundo laboral. Nos cuenta qué va a pasar con los abogados, qué va a pasar con los médicos, qué va a pasar con la industria del entretenimiento, qué va a pasar con los contadores, con los vendedores de seguros, con funciones y con trabajos que en el siglo pasado y a principios de este siglo era la mayoría de carreras que estudiaban los jóvenes en las universidades y cómo este panorama está cambiando. Hace un énfasis constante en que la automatización se va a dar principalmente en esos trabajos repetitivos. Allí es donde va a quedar con mayores problemas para conseguir un puesto laboral las personas que estén como en ese punto medio. No son los grandes gerentes, no son los grandes científicos, no son las personas que están preparadas en el área de la computación y tampoco son los que hacen los trabajos de limpieza y demás. Y aún así, estos empleos van a empezar a salir. En este contexto de automatización, los asiáticos van a la vanguardia. Oppenheimer decía cómo él había estado en hoteles donde ya eran los robots los que lo recibían en la recepción, los conserjes, los usos de robots cocineros para preparar el sushi, como los meseros tampoco se van a salvar de este recorte de lo que se va a conocer como y lo que ya se conoce como el desempleo tecnológico. Entonces, este tipo de sociedades están en una carrera por la automatización. Japón, China, Corea del Sur ya lo están logrando. Para lo que nosotros en Latinoamérica es como la novedad. Cada vez que vemos un video en TikTok, en Instagram, de algún robot haciendo allá algo, a nosotros nos parece que eso es el futuro, pero resulta que no, que ese es el presente. El tema es que es Latinoamérica la que se está quedando rezagada en cuanto a procesos de automatización. Y el problema va a ser que si nuestros gobiernos, decía Oppenheimer, que él ha entrevistado a muchos presidentes de los países, pues a través de su programa de CNN, le preocupa que cuando hace este tipo de preguntas sobre el desempleo tecnológico en esta parte del mundo, los mandatarios parecen no tomarse muy en serio que esto es algo que ya está sucediendo, que la manufactura va a quedar muy relegada, la manufactura de Latinoamérica, por la mano de obra con respecto a países industrializados, por ejemplo, como Adidas. Adidas ya tiene toda
una planta de producción de sus zapatillas, de sus tenis, con impresoras 3D. Cómo esto es un foco es una alarma que se debe tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque aunque nosotros pensemos que estamos todavía acá en este lado del mundo y que todavía eso no va a llegar y que no va a haber muchos desempleos ahorita, tarde que temprano y más temprano va a estallar esta situación. Porque esto va a hacer que los desempleos caigan, pero lejos de hacer él como un alarmismo o lo que se llaman los tecnopesimistas, él prefiere ubicar los dos puntos de vista y por eso este libro es tan importante que uno lo lea ahorita, para que uno pueda conocer lo que es, entender lo que está pasando y hacia dónde vamos. Entonces nos tiene las miradas de los tecnopesimistas y de los tecnopositivos que nos dicen, sí, como en todo proceso de revolución, cuando sucedió la revolución industrial, se perdieron muchos trabajos, pero también es cierto que se generaron nuevos empleos. El tema acá es que la evolución de la tecnología va mucho más rápido de lo que las personas pueden tener para adaptarse a los nuevos sistemas empresariales. Y aquí es donde él hace permanentemente ese llamado. ¿Qué es lo que vamos a tener que tener en cuenta para el mundo laboral? La creatividad, la curiosidad, el pensamiento crítico, la socialización, las capacidades blandas cobran importancia en este momento y para el futuro, porque ahí es donde las personas pueden tener una ventaja sobre los robots. Y aquellas personas que en este momento estén haciendo trabajos repetitivos son las que más van a perjudicarse con esta automatización. Entonces, preparados porque la educación está cambiando. Lo vemos ya con las plataformas que ofrecen cursos, que ofrecen análisis de datos. Hay una constante llamamiento al análisis de datos, a la programación, para todo. ¿Por qué? Porque como ya lo sabemos, el algoritmo de Facebook, el algoritmo de TikTok, el algoritmo de Instagram, estamos siendo constantemente analizados en nuestras costumbres y en nuestro consumo. Y aquí, para finalizar, quiero también dejar algo que Oppenheimer remarcaba con, por ejemplo, el tema de las noticias o lo que consumimos en redes. Y es que puede darse la sectorización de aquello que nos gusta y nos perdemos entonces el panorama completo de no escuchar al otro, de no ver al otro desde sus propias dimensiones. Todo esto lo van a encontrar en Sálvese quien pueda. Y si usted quiere saber cuáles son los trabajos que van a tener mejor salida en los próximos años, no se lo pierdan. Se los súper recomiendo. Vamos a leer aquellos correos que nos llegan desde el mundo empresarial. Hemos llegado al final de esta sesión, queridos crossovers aventureros de los libros, donde quería traerles opciones de títulos sobre el mundo laboral. Vimos primero Estupor y Temblores, que nos habla del mundo laboral japonés, del corsé social, del corsé intelectual que sufren las mujeres allá y de cómo cuando no tienes un rumbo definido dentro de tu empresa, te puedes perder y tus capacidades igual se van al lastre. Luego estuvimos con La Meta, con esta novela de corte administrativo, donde el autor presenta la teoría de las limitaciones y de cómo esto lo podemos extrapolar del mundo empresarial a la vida privada, a la vida en común, a la educación.
Y culminamos con Sálvese quien pueda, este ensayo de Andrés Oppenheimer sobre el futuro laboral. ¿Qué es lo que ya está pasando? ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Y sobre todo, cómo prepararnos. Aquí la última lección de este libro es educarse, permanente educación para estar a la vanguardia de los cambios, porque solo quienes estén en este continuo aprendizaje podrán surfear esta ola que ya está llegando. No es más por hoy. Recuerden, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad y hoy podríamos añadirle que, por supuesto, cuando hablamos del mundo laboral como una forma de manifestar nuestras cualidades. Chao, chao.